Gracia y paz, mis amados hermanos. Damos continuidad al trabajo que estamos realizando con un breve estudio y explicación de los 39 artículos de la fe cristiana. Hoy nos incumbe a partir del artículo número 21. Y este artículo nos dice lo siguiente, mis amados: de la autoridad de los concilios generales. No pueden congregarse concilios generales sin el mandamiento y autoridad de los príncipes. Y cuando están congregados, como son una junta de hombres en la que no todos son gobernados por el Espíritu y la palabra de Dios, ellos pueden errar. Y algunas veces han errado, aún en las cosas pertenecientes a Dios. Por lo cual, las cosas ordenadas por ellos, como necesarias para la salvación, no tienen fuerza ni autoridad, a no ser que pueda evidenciarse que fueron sacadas de las Santas Escrituras. Esto es primordial, mis hermanos, porque muchos dan por sentado que un supremo concilio, como hubieron tantos en el mundo, son de una autoridad que, infalible. Lo que allí se resuelve, es para siempre, no hay otra voz, no hay otra posibilidad de diálogo y discusión. Pues acá nos deja muy en claro el artículo 21 que esto solamente puede ser útil a la Iglesia en el sentido en que lo que allí se concluya como la meta del concilio citado, que esto pueda evidenciarse a través de la Santa Palabra, por lo cual solo así puede ser útil a la Iglesia de Cristo. Muchas veces han realizado varios concilios de los cuales nosotros no compartimos, no seguimos, pero sí hubieron concilios, por la gracia de Dios, que nosotros admitimos y divulgamos y creemos que los resultados fueron óptimos y fundamentados en la palabra del Señor. Les dejo para que tengan en cuenta este breve comentario. Tenemos el concilio de Nicea en el 325, mis hermanos. Ese concilio de Nicea, donde los obispos de todas las zonas allí de Oriente y Occidente se reunieron, no estuvo presente el entonces obispo de Roma. No se olviden y no se confundan, cuando digo obispo de Roma, digo el obispo de la ciudad de Roma, que gobernaba su zona de influencia, pero no estoy hablando en lo que hoy se conoce como el autodenominado Papa. Porque en esa época no existía el sistema, esta iglesia que conocemos hoy como Iglesia Católica Romana, no existía. Estamos hablando del 325. Esta iglesia de Roma, con el sistema que hoy conocemos y todas esas cuestiones que fueron agregadas a la palabra de Dios o quitadas, eso empezó a gestarse recién con el obispo número 38 de Roma, llamado Ciríaco. Ciríaco, el obispo número 38, ya por el año 384, fue que obligó, con la autorización y la benevolencia del emperador de la época, que todos los demás obispos lo llamasen a él de papá o como quieran decir. Por lo tanto, estamos hablando en el año 325, eso todavía no era, los obispos eran independientes cada uno, y el obispo de Roma no fue, mandó un emisario, pero él no fue. Por distintos motivos no compareció. Ahora, ¿hubo concilio? Sí, hubo concilio. Ningún problema. Dígame hoy,
si no está presente el obispo de Roma actual? No hay un concilio, porque no está, es imposible. Pero como esto de hoy no existía, por la gracia de Dios en aquella época, sí hubo el concilio y sí se aprobó muchas cosas. Y después tenemos el obispo, el concilio de Constantinopla, ¿verdad? También, 380, todavía no estaba gestada esta cuestión románica de hoy, pero sí se aprobó las cosas en ese concilio y no estaba presente tampoco el obispo de Roma. Así que pueden ver en qué medida un concilio puede ser considerado sano y juicioso para la Iglesia y cuando no. Les dejo un versículo de la palabra del Señor que está en Hechos 15, versículos 2 y 4, que nos dice así: Así que al suscitar Pablo y Bernabé una disensión y contienda, no pequeña contra ellos, determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Aquí vemos la presencia de los apóstoles que representaban en esa época la autoridad máxima de la iglesia, conjuntamente con los príncipes, los ancianos, los principales representantes de la iglesia en esa cuestión. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Muy bien, queridos hermanos, damos continuidad a nuestro precioso estudio que estamos realizando. Hoy nos incumbe el artículo número 22, que nos trata sobre el purgatorio, esa pseudo doctrina inventada por la Iglesia de Roma. Y el artículo 22 nos dice así: la doctrina romana concerniente al purgatorio, indulgencias, veneraciones y adoración, así de imágenes como de las reliquias, y la invocación de los santos, es una cosa tan fútil como vanamente inventada, que no se funda sobre ningún testimonio de las Escrituras, sino más bien repugna a la palabra de Dios. Bien, aquí, mis hermanos, tenemos cuestiones tremendas, cosas inventadas que ellos usan para intentar fundamentar esto del purgatorio. Un versículo de un libro apócrifo. Cuando digo libro apócrifo, me refiero a libros que no son inspirados por el Espíritu Santo y no hacen parte del canon sagrado, de la medida exacta que llevan los 66 libros de nuestra Biblia, los 39 del Antiguo Testamento, en los cuales la Iglesia de Roma embutió algunos libros más, de los cuales no nos ayuda en nada, porque hay castigo para aquellos que agregan a la palabra de Dios, y esos son agregados a la palabra de Dios. Eso es muy terrible y totalmente insano para aquellos que tienen esos libros apócrifos y creen que son genuinos, cosas que no lo son. Y mis hermanos, el purgatorio para la Iglesia de Roma es como un lugar, una esfera espiritual donde el difunto, si no es encontrado en santidad en la hora de la muerte, pues debe de pasar por esa esfera espiritual, ese lugar espiritual,
para quitarse esas impurezas y santificarse para después pasar al paraíso. ¿Y cómo puede hacer eso el pobre infeliz estando en ese lugar, supuesto lugar? Es a través de las misas que le cobran obviamente a los parientes, a los deudos, para acelerar el proceso de santificación de la pobre alma que está allí en el purgatorio purgando sus pecados. Y obviamente ese lugar aparentemente es como un pre-infierno, porque aparentemente la persona no pasaría muy agradablemente porque está purgando una pena. Cuando dice purgar una pena, nadie purga una pena de buena forma. Entonces los parientes se desesperan, este hombre está ahí, no está en el infierno, pero está ahí en medio de las brasas. Y pagan misas para el pobre infeliz, el alma del infeliz salir del lugar. Pues eso no existe, hermanos. No hay un solo versículo en los 66 libros de nuestra Biblia, la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, que pueda afirmar un disparate de esos. Además, mis amados, el asunto de las indulgencias, Martín Lutero, el 31 de octubre de 1517, clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg sus 95 tesis contra esas cosas que estaban matando al pueblo con ignorancias e invenciones. Y las indulgencias era otra cosa, es decir, pagar para ser salvo. Sí, pagar para ser salvo. Es como comprarse un terrenito en el cielo a plazo. No, mis hermanos, la Biblia no habla de eso. Vamos al cielo por los méritos de Jesucristo, por la fe, no por obras, y menos pagando. Dios no se agrada de ese tipo de cuestiones. Y eso es triste y lamentable, pero eso se utilizó por mucho tiempo en la Iglesia de Roma. Hoy por hoy hay otros grupos llamados neopentecostales que de cristiano no tienen nada, son unos grupos herejes, los cuales venden indulgencias y la gente vuelve a caer en eso porque le cobran por esto, le cobran por lo otro, le cobran por esto. Y bueno, hermanos, eso es un disparate. Las veneraciones, y venerar o adorar, venerar es una cosa, adorar es otra, pero adorar a una estatua, a una foto que dice, ese es el santito fulano de tal, el santo fulano de tal, la virgen no sé cuánto, porque si vamos a ver las vírgenes, hay vírgenes de todo tipo y pelo. ¿Se imagina cuando venga el Señor Jesús? ¿Y cuál es mi mamá? La de Guadalupe, la de Fátima, la de Lourdes, yo qué sé. ¿Entienden? Sabemos que los católicos dicen que es la misma María, que se apareció en este lugar, después que se apareció en otro lugar. No hay fundamentación bíblica para ese disparate tampoco. No podemos venerar ni adorar imágenes de quien fuera en vida. Y fuera la cantidad de santos inventados que hay, ¿verdad? Que nunca existieron. Eso es abominación. Dice, así de imágenes, sea una estatua, que la Biblia nos prohíbe, Éxodo 20 nos deja bien claro, allí en los 10 mandamientos, como en la Biblia entera, sobre el adorar imágenes o ídolos, o reliquias. Así, este fémur es del San no sé cuánto, que sobró solo el fémur, que murió en el Coliseo Romano. No, hermano, no podemos adorar un pedazo de hueso, hasta que el hueso sea legítimo, porque lo que muchas reliquias y huesos de tales santos son inventados. La mayoría es difícil que vayan a encontrar un hueso de alguien que murió hace miles de años. Como también, mis hermanos, en algunos lugares se sabe que están los cuerpos
de personajes del Antiguo Testamento, porque el Testamento, claro, que allí están y se encontraron. Después hay iglesias en ciertos lugares que dicen que está el apóstol tal y tal está enterrado aquí y el otro está enterrado allí. Posiblemente puedan ser, pero la mayoría son cosas inventadas, como muchos lugares bíblicos, llamados bíblicos en Jerusalén, donde en la Vía Crucis las personas van y miran, posiblemente sea la tumba, posiblemente sí, pero no hay una certeza 100%. No podemos adorar ese tipo de cosas, ¿verdad? Ni venerar, ni desesperarnos por eso. Tenemos que adorar al Señor Jesucristo y solamente a Él. Invocar a santo, santo fulano tal, intercede por mí delante de Cristo. No, no, no. El Señor Jesús dijo, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Bien clarito. Y también, mis hermanos, dice que esto, la invocación a santo y virgen, etcétera, etcétera, son cosas que no sirven para nada para la iglesia, son inventadas y repugnantes. Aquí hay versículos sobre el tema. Tenemos Lucas, la historia del rico y el Lázaro, donde murió uno y fue al cielo, y murió el otro y fue al infierno. No habla de purgatorio. ¿Ah? No les voy a leer todo porque es muy extenso. Después tenemos, mis hermanos, en Judas 6:7, Hechos 13:36, son Hebreos 12:23, donde nos deja bien en claro que eso no es posible. Amén. Dios les bendiga. Artículo número 23 del ministrar en las iglesias. No es lícito a hombre alguno tomar sobre sí el oficio de la predicación pública o de la administración de los sacramentos de la iglesia, sin antes legítimamente llamado y enviado a ejecutarlo. Debemos juzgar por legítimamente llamados y enviados los que fueron escogidos y llamados a esta obra por los hombres que tienen autoridad pública concedida por la Iglesia para llamar y enviar ministros a la viña del Señor, es decir, los obispos. Hermanos, aquí tenemos algo que vemos por doquier, personas diciéndose que son ministros de la palabra y de los sacramentos, cosas que no lo son. No tienen, como dije en unos artículos atrás, no tienen la carga teológica necesaria para estar al frente de una parroquia, iglesia, congregación, y ni siquiera muchos de ellos se han leído toda la Biblia, ni siquiera leído, cuanto más estudiado. Entonces, mis hermanos, estamos llenos de ese tipo de personas que pululan por todo lado, diciendo que son ministros de la palabra y de los sacramentos. No es lícito que alguien se autodenomine pastor y salga a predicar. Si predicara lo correcto, amén, pero mucha gente está predicando cualquier cosa que no tiene fundamentación escritural. No saben de hermenéutica, no saben de exegesis, ni siquiera conocen estas dos palabras, pero están predicando. Es cierto que todo creyente es un ministro en el sentido que tiene la obligación de predicar la palabra, pero predicar la palabra a su altura y a su condición de feligrés, de miembro de la iglesia, miembro del cuerpo de Cristo, y no como un ministro de la palabra y los sacramentos. Tiene que ser
llamado por la iglesia, escogido por la iglesia y ordenado, como corresponde por un obispo, para, uno, dos obispos, tres obispos, para ser ministro. Y eso es lamentable. Y vemos, mis hermanos, que la palabra de Dios no autoriza eso. Pero lamentablemente, como no hay como de parte de los estados, como prever eso o impedir, aunque hay en Ecuador, donde tenemos iglesia, allí nuestro pastor, el reverendo Osvaldo, y los pastores que allí están, y de otras denominaciones, que son reconocidos por el Estado ecuatoriano, están obligados a tener estudios terciarios. Ni siquiera tener solo el liceo y el seminario teológico, un bachillerato. No, tiene que tener estudios terciarios, son más exigentes. Yo creo que debería conseguirse de parte de las iglesias en algunos países que se pueda discutir el tema, de que los ministros que sean reconocidos por el Estado, claro, hay una separación entre Estado e Iglesia, pero hay un órgano regulador de las iglesias en todos los países. Por lo tanto, debían exigir a los que se dicen ministros que tengan un certificado de bachiller o licenciado o máster, y si es doctor mejor, de un seminario reconocido por el Estado, es decir, que ya tiene personalidad jurídica y es plenamente reconocido. Pero son cosas difíciles que en esos tiempos estamos en tiempos finales y no creo que haya tiempo para corregir una cosa que no se corrigió nunca. Les dejo dos versículos, 1 Timoteo 3, 1 al 7 y Tito 1, 5 al 9. Y Tito 1, 5 al 9 nos dice: por esta causa te dejé en Creta. Está hablando a Tito, ¿verdad? Para que corrigieras las cosas que faltan y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no sean acusados de disolución, ni sean contumaces, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, justo, santo, templado, retenedor de la palabra fiel, que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Más clarito imposible, ¿verdad? Nos vemos en el próximo artículo. Continuamos con nuestro estudio. Hoy tocaremos el artículo número 24, mejor dicho. El artículo número 24 nos habla del hablar en la iglesia en lengua que entiende el pueblo. Y nos dice así el artículo 24. Celebrar el culto divino en la iglesia o administrar los sacramentos en la lengua que el pueblo no entiende es una cosa claramente repugnante a la palabra de Dios y a la costumbre de la iglesia primitiva. ¿Por qué toca este tema? Bien, sabemos, y quizás si usted no sabe hoy lo sabrá, la iglesia de Roma, por mil y pico de años, lamentablemente, predicaba y hacía sus misas en latín. Se les ocurrió que sería
el idioma santo y que tenían que predicar en latín, administrar el sacramento en latín, la misa en latín. Ahora, ¿cuántas personas sabían latín? Muy pocas personas. Y además de eso, mis hermanos, ¿quiénes podrían entender en las sociedades donde la iglesia estaba presente? Solamente aquellas personas cultas. Solamente aquellas personas cultas. Más que el idioma dejó de ser usado algún tiempo después. Duró con fuerza 500, 600 años, después ya se vino abajo. Es muy útil, sí, para estudiar y es para los estudiosos, pero para la gente común, el feligrés, la gente del vulgo, eso no, ni va ni viene, hermanos. Es lo mismo que venga un pastor a predicar en nuestra iglesia, en nuestra parroquia, y sea alemán. No sabe hablar en inglés y tampoco sabe el castellano. Por lo tanto, predica en alemán. Ahora, yo no sé alemán. Y de los feligreses de la parroquia que estoy a cargo, ninguno sabe alemán. ¿Y de qué forma va a edificar eso? De ninguna. Es para confusión y tropiezo. Porque, muy lindo, todo habló muy bien, pero no entendimos nada. Entonces no hay una edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es alimentado correctamente. Por lo tanto, mis hermanos, como dice acá, administrar la palabra y los sacramentos en una lengua que el pueblo no entiende es repugnante y contradice la voluntad de la palabra de Dios. Y no era la costumbre de la iglesia primitiva. Eso empezó después, cuando se formó aquel embrollo de lo que es hoy el catolicismo, que inventaron de hacerlo en latín. Al principio cada lugar predicaba en su idioma. Después vino esto. Después de la Reforma, y demoró todavía, ¿no? Empezaron a hacerlo en los idiomas locales. Y es obvio. ¿Cómo yo pretendo ir a la África o la China o a Oceanía a predicar el Evangelio y voy y predico en castellano, sin traductor? El pastor Melo estuvo en África, en China y en Oceanía predicando. Hasta puedo hacerlo. Pero ¿y qué hice? Gasté dinero y no hice nada. Porque predicar en el idioma nuestro, en esos lugares, no es de recibo. Si no hay un intérprete. Y eso, mis hermanos, el versículo que les dejo es 1 Corintios 14:4, que nos dice lo siguiente. Miren bien. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Mas el que profetiza, es decir, el que predica la palabra, edifica la iglesia. ¿Por qué la edifica? Porque la predica en el idioma local y no en lenguas extrañas. Amén. Nos vemos en el próximo artículo. Continuamos, mis queridos hermanos, con este precioso estudio. Hoy vamos a analizar el artículo número 25, que nos habla sobre los sacramentos. Y nos dice así: los sacramentos instituidos por Cristo no solamente son señales de la profesión de los cristianos, sino más bien unos testimonios ciertos y signos eficaces de la gracia y buena voluntad de Dios hacia nosotros
por los cuales obra Él invisiblemente en nosotros, y no solo aviva, mas también fortalece y confirma nuestra fe en Él. Dos son los sacramentos ordenados por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, a saber, el bautismo y la Santa Cena. Y solo en aquellos que los reciben dignamente producen ellos el efecto saludable. Pero los que indignamente los reciben, se adquieren para sí mismos, como dice Pablo, condenación. Bien, aquí hay algo muy importante. Sabemos que la Iglesia romana tiene 7 sacramentos según ellos, siendo que la Biblia solamente nos habla en 2. Ellos le agregaron 5. Bien, no vamos a entrar en detalles qué más cosas ellos creen que son sacramentos, porque no somos romanos y somos anglicanos, somos reformados. Por lo tanto, no vamos a complicarnos la mente con cosas que no son verídicas. La Biblia nos habla de el bautismo y la Santa Cena. Clarito, mis hermanos, ya les voy a ir diciendo los versículos, no los voy a leer porque son extensos, pero en 1 Corintios 11, 23 al 29, en la institución de la Santa Cena, o Mateo 26, 26, y otros pasajes de los evangelios, nos muestra la forma en que se debe proceder para la administración de la Cena del Señor, o Santa Cena, como les guste. Está bien claro allí. Como aquí también nos dice que no podemos participar indignamente de la Cena del Señor porque nos estamos echando tierra encima. Nos estamos haciendo un mal espiritual tremendo. Y muchas personas, lamentablemente, participan de ese sacramento sin tener las condiciones espirituales necesarias. Y eso es muy preocupante. También nos habla la palabra de Dios de el bautismo. Bien, muchas personas lamentablemente, y cuando digo lamentablemente me refiero a personas adultas que han sido bautizadas, se han mojado, muchos se han mojado solo. Tuvieron una mojadura y pronto, porque no hay frutos en esa vida. Y una persona que fue bautizada como corresponde y participa de la Cena del Señor, debe entenderse que es un cristiano fiel, maduro, que camina en santidad y que da muchos frutos. Ahora, si usted pasó por todo ese proceso de los 2 sacramentos y está como la higuera aquella que Jesús mandó que se secara totalmente porque no había un fruto en ella, bueno, es preocupante. Tenga cuidado, porque con Dios no se juega. Usted puede engañar al pastor de su iglesia, al obispo. Oh, qué hombre bien cristiano, ofrenda, trae su diezmo, bárbaro. Pero su vida, su testimonio, no da buen fruto. Y hay que tener cuidado con eso. Y aquí la palabra, mejor dicho, el artículo que se refiere a esto, de la palabra del Señor, dice que debemos tener el cuidado de participar dignamente. También, mis hermanos, evitar ser condenados por una participación indigna. Allí en el bautismo también de Jesús, les leo acá, dice Juan el Bautista, y yo no lo conocía
mas para que fuera manifestado a Israel, por eso vine, Jesús está hablando, Juan el Bautista, y no yo lo conocía, mas para que fuera manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Juan el Bautista. Juan el Bautista vino abriendo camino para nuestro Señor Jesucristo. Pero Juan bautizaba para arrepentimiento con agua. Y dice así, y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Y yo lo vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Y que después bautizaría con fuego, ¿verdad? Bien, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Entonces tenemos una evidencia de que el bautismo es un sacramento. Y Jesús aún dice allí en Mateo 28, de 18 adelante, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También debemos acotar que hay grupos que se dicen cristianos, pero no bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino bautizan solo en el nombre de Jesús. Y son sectas que las conocemos como solo Jesús. Bueno, eso es una blasfemia. Y se basan en aquel versículo donde Pedro dice, y arrepiéntanse y bauticen en el nombre del Señor. Bueno, Pedro sí lo dijo porque así está escrito. O bautice en nombre de Jesús, en nombre del Señor. Pero Pedro facilitó la frase, arrepiéntase o arrepiéntete y bautízate en el nombre del Señor. Pero teniendo en su mente, en su corazón, al nombrar al Señor Jesucristo, a uno de los integrantes de la Santísima Trinidad, para el buen entendedor bastaba. Pero como hay malos entendedores, a lo largo de toda la historia, algunos bautizan solo en el nombre de Jesús. Y eso es una herejía totalmente incorrecta, totalmente inválido para estos fines. Amén. Artículo 26, el cual nos habla, mis hermanos, que la indignidad de los ministros no impide el efecto de los sacramentos. Y nos dice así, aunque en la iglesia visible los malos están siempre mezclados con los buenos, y algunas veces los malos obtienen autoridad superior en el ministerio de la palabra y de los sacramentos, no obstante, como no lo hacen en su propio nombre, sino en el de Cristo, ni ministran por medio de su comisión y autoridad, aprovechamos su ministerio oyendo la palabra de Dios y recibiendo los sacramentos. Ni el efecto de la institución de Cristo se frustra por su iniquidad, ni la gracia de los dones divinos se disminuye con respecto a los que rectamente y con fe reciben los sacramentos que se les ministran. Los que son eficaces, aunque sean ministrados por malos, a causa de la institución y promesa de Cristo. Pertenece, empero, a la disciplina de la Iglesia el que se inquiera sobre los malos ministros, que sean acusados por los que tengan conocimiento de sus crímenes y pruebas, y hallados finalmente culpables, sean depuestos por sentencia justa. Aquí, mis hermanos, nos deja muy en claro que
Nosotros, al participar, todo creyente, al participar en la iglesia, reunidos con el cuerpo de Cristo, en el caso que hubiera en aquella parroquia un ministro pecador, no converso, en muchos casos, he conocido ministros que no fueron conversos y se murieron inconversos, o que estén en pecados gravísimos. El que está en el templo, el feligrés, el que va a oír la palabra y recibir los sacramentos, por más pecador e indigno que sea el ministro que esté al frente, la palabra va a ser totalmente eficaz y traerá fruto a nuestras vidas, independiente de la situación espiritual del predicador. Como así también nos enseña ese artículo 26, que la institución de la cena, el participar del sacramento de la cena del Señor, nos traerá todos los beneficios que corresponden a nosotros. Aunque el ministro sea inconverso, maligno, pecador, contumaz, no nos va a afectar de nada. Porque ese ministro, ese pastor, no oficia la predicación de la palabra y el sacramento de la Santa Cena en su nombre, sino que lo hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santidad total, santo, santo, santo. Entonces los beneficios de la administración de la palabra y de los sacramentos va a ser totalmente lícita, productiva, eficaz y beneficiosa para el que está en la parroquia y dependiente del que la ministra. Ahora bien, la gente murmura, mire que el ministro anda en malos pasos, en malos caminos. Bien, habiendo evidencia, pruebas, testigos, porque no se puede acusar a una persona acusarlo. Tiene que haber testigos que lo hayan visto en pecado, que se compruebe por testigos fieles que ese ministro está en pecado. Ahí un juez sumariante dispuesto por el obispo, por el presbiterio, debe sumariar a este pastor y si es encontrado culpable por las acusaciones y pruebas presentadas por los miembros de la iglesia, evidentemente esta persona debe ser, si el pecado, se puede con una disciplina, una suspensión, y que el ministro recapacite y se encamine y se reconcilie con Cristo, amén. Pero si los pecados son obscenos y terroríficos, ese ministro, ese pastor, debe ser expulsado de la comunión de los santos. No hay vuelta. Les dejo 2 versículos para esto. Hablando de esto, mis hermanos, le estoy diciendo esto desde mi posición, no lo he consultado con el obispo, pero es bien simple. El ministro de la palabra y los sacramentos que cae en pecado sexual, independiente de lo que sea, ese ministro no puede volver al ministerio. No puede volver al ministerio. Si usted tiene a un ministro y sabe que el ministro era un adúltero, o que el ministro pateaba para el otro bando, como decimos acá, jugaba para el otro cuadro, y después
fue restablecido, pagó penitencia, fue disciplinado, tuvo 1 año, 2 años disciplinado y es reintegrado. Hay pecados, hermanos, que para la condición de ministro no corre. No corre el volver al santo ministerio. ¿Por qué? Tanto Timoteo como Tito nos deja bien claro que el ministro, el obispo, deben ser irreprensibles. ¿Y qué les parece que después que soy sorprendido en adulterio, acusado, juzgado y comprobadamente adúltero, no voy a ser más irreprensible? No, pero pidió perdón, se arrepintió, lloró, la esposa lo perdonó, la iglesia lo perdonó. Irreprensible. Después de un manchón de estos, nadie más es irreprensible. Por lo tanto, debemos cuidar que la disciplina sea eficaz en la iglesia. Y les dejo este versículo en Romanos 6:3, que nos dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, nada impide que seamos beneficiados, aunque el ministro no sea un ministro que ande en santidad. También nos dice Gálatas 3, versículo 27, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Por lo tanto, mis hermanos, no interesa la condición espiritual del ministro. Ahora, descubriendo que el ministro anda en situación pecaminosa, debe ser disciplinado y, si es grave, expulsado. Dios le bendiga. Artículo 27 de los 39 artículos de la religión cristiana nos habla sobre el bautismo y nos dice así: el bautismo no es solamente un signo de la profesión y una nota de distinción por la que se identifican los cristianos de los no bautizados, sino también es un signo de la regeneración o renacimiento por el cual, como por instrumento, los que reciben rectamente el bautismo son injertos en la iglesia, las promesas de la remisión de los pecados y la de nuestra adopción, como hijos de Dios por medio del Espíritu Santo. Son visiblemente señaladas y selladas. La fe es confirmada y la gracia, por virtud de la oración a Dios, aumentada. ¡Qué bendición, mis hermanos! También nos agrega el bautismo de los niños, como más conforme con la institución de Cristo, debe conservarse enteramente en la Iglesia de Cristo. ¿Qué les puedo decir sobre esto? Bien, el bautismo, como lo dimos los sacramentos en los artículos anteriores, nos muestra que eso fue instituido por nuestro Señor Jesucristo, el cual ordenó allí en Mateo 28, 18 adelante, que se bautice a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está clarito, no tenemos duda sobre este tema. También nos enseña este artículo 27 que el bautismo, el signo de esta profesión, no es solamente algo que nos haga diferente de los no bautizados, sino que esto es un signo de regeneración o renacimiento, nuevo nacimiento. Somos a partir de ahí nuevas criaturas en Cristo Jesús, y las cosas viejas
son dejadas atrás y todo es novedad de vida. Hermanos, tenemos las promesas de remisión de los pecados, nuestra adopción como hijos del Altísimo por medio del Espíritu Santo. Esto es visible, esto es una fe confirmada y una gracia impagable, mis hermanos. Y obviamente, como iglesia del Señor, no debemos excluir, como algunos grupos cristianos excluyen a los niños, del beneficio de ser partes del cuerpo de Cristo. ¿Cómo es posible que seamos un matrimonio que está en la iglesia y nuestro hijo o hija no sea parte del cuerpo de Cristo? Ah, no, pero ¿por qué no pueden ser bautizados? ¿Por qué no tienen entendimiento? Hermanos, el niño, obviamente el párvulo, no tiene ese entendimiento de lo que está pasando en el momento, pero sus padres son los que con sus bocas confirman eso. Y su deseo de que su niño sea parte del cuerpo de Cristo. No podemos privar a los niños de esto. Dice el Señor Jesucristo, dejen los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y hermanos, si el reino de los cielos es de los niños, como Jesús lo dice, no soy yo que lo estoy diciendo, ¿por qué yo como ministro voy a impedir que los niños sean parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia? No cierra. Y otra cosa, dice, pero no hay ningún indicio escritural. Bien, no hay si usted no analiza profundamente. Porque, dígame bien, mis amados, cuando toda la familia de Cornelio se bautizó, cuando toda la familia del carcelero se bautizó, no había ningún niño. No sea malo. Toda la familia. Obvio que había niños. Porque no se olviden que estos hombres estaban en actividad. Eran hombres relativamente jóvenes, treintones. Es obvio que tenían niños chicos. Entonces, y más en aquella época tenían muchos niños. No hay como decir o intentar descartar a los niños de ese beneficio que la palabra de Dios nos enseña. No les dejo versículos, hay muchos, Mateo 28, 18, tenemos también todos los relatos que hablan sobre el bautismo, sobre ser parte del cuerpo de Cristo, de obedecer a este sacramento. Aquí mismo en el material que he hecho, como pueden ver, artículo 27, tengo cantidad de versículos que podríamos leerlo, pero la intención de estos videos, breves videos, es refrescar la memoria a los hermanos que dieron estos artículos en la catequesis, cuando empezaron en la iglesia, y el interés es de llegar a aquellas personas que conocen los 39 artículos, pero no con la intención de ser una exposición teológica grandiosa, pesada, no. Simple, refrescando lo que dice, recordando lo que dice cada uno de los artículos y un breve comentario como para tener el entendimiento. ¿Quieren que sea algo más de alto nivel teológico? Bueno, vaya al seminario teológico a estudiar entonces, ¿verdad? Porque si lo hiciéramos así, esto sería muy extenso, los videos muy largos, y la intención mía es que las personas vean los videos, porque son videos de 5, 6, 7, 8, 10 minutos, no más que esto, cosa que no se cansen y puedan disfrutar de estos estudios. Continuamos con este precioso estudio. Hoy
nos toca el artículo 28. Ya nos va quedando menos, estamos progresando después de prepararlos y estudiarlos para poder transmitirle de la forma más fácil de entender y con videos que no sean cansativos. Este trabajo sobre los 39 artículos de la fe no es para teólogos, porque los teólogos obviamente tienen que tenerla clara. Es para los laicos, los que se congregan, los que no conocen, para que disfruten en breves minutos de cada artículo, puedan tener un mayor conocimiento y disfrute de las cosas que Dios quiere que sepamos. Artículo 28 nos habla de la cena del Señor y nos dice así: la cena del Señor no es solamente signo del amor mutuo de los cristianos entre sí, sino más bien un sacramento de nuestra redención por la muerte de Cristo. De modo que para los que recta, dignamente y con fe la reciben, el pan que partimos es participación del cuerpo de Cristo, y del mismo modo la copa de bendición es participación de la sangre de nuestro Señor. El cuerpo de Cristo se da, se toma y se come en la cena de un modo celestial y espiritual, únicamente, y el medio por el cual el cuerpo de Cristo se recibe y se come es la cena del Señor. Qué hermoso eso, ¿verdad? Cómo nos aclara el panorama de lo que es la cena del Señor. Porque mucha gente piensa que es un acto repetitivo, que bueno, recordamos al Señor, pero mucho cuidado, es un sacramento, es una orden del Señor, que participó de la cena del Señor hasta que Él venga. Y muy lastimosamente, mis hermanos, vemos muchas denominaciones que no participan del pan y de la copa domingo a domingo. Y eso no hay como entenderlo. Yo he leído y releído y he buscado material y hasta ahora, quizás alguno que lo tenga o sepa dónde está, no encuentro quién fue el primero que inventó el asunto de la cena del Señor mes a mes. Sabemos por la historia que Juan Calvino la peleó mucho para que la cena del Señor fuese domingo a domingo. Pero tuvo impedimentos allí en Ginebra. Bien, pero gracias a Dios que no estamos bajo el tribunal y la legislación de Ginebra. Pero sí la gran mayoría de las denominaciones históricas, partimos el pan y compartimos la copa del Señor en el día del Señor. Porque es lo que Pablo enseña, que en el día del Señor partían el pan. Así lo dice en sus cartas paulinas. Entonces, si en el día del Señor partían su pan, ¿a quién se le ocurrió hacerlo mes a mes? Para economizar pan, para economizar vino, quizás, no sé. Pero, mis hermanos, miren bien, hay otros grupos más radicales que lo hacen cada 6 meses o cada año. Y también me enteré de otro grupo que la hace cuando se le ocurre al ministro. Cuando el ministro está con una voluntad tremenda, ese domingo es cena.
sea mes y medio, 2, 3, 4, no interesa. El asunto es cuando se le ocurra al ministro. ¿De dónde sacan ese disparate? La escritura es clara. El apóstol Pablo dejó claramente, en el día del Señor, la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, parte el pan y comparte la copa del Señor. Eso está clarísimo. Y como texto, obviamente, tenemos el texto magno que es 1 Corintios capítulo 11, en la institución de la cena del Señor. Porque aquí nos queda bien claro que la cena del Señor no es un signo de compartir amor fraternal entre los santos que se congregan, sino que es un sacramento de nuestra redención por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, cuando vayamos a compartir el pan y la copa, que sea de una forma reverente, que sea con una conciencia fija en lo que la palabra de Dios nos habla al respecto. No es un acto meramente repetitivo, porque al final de cuentas eso va a ser como un rezo. No, la cena del Señor es algo sumamente importante para el creyente. ¿Por qué? Porque el creyente, el día que comparte el pan y el vino, con la presencia del Espíritu Santo en los elementos, la persona se fortalece espiritualmente para soportar las pruebas y las luchas de la semana, que empiezan ese día, el domingo. Y cuando llega medio cansado, ya agobiado, al otro día el Señor se fortalece, se nutre de los efectos espirituales de compartir los elementos. Eso es una realidad, mis hermanos. No se olviden de la importancia. Compartan el pan y el vino hasta que el Señor vuelva. Queridos hermanos, continuamos. Hoy nos incumbe el artículo número 29, que nos habla de los impíos, quienes no comen el cuerpo de Cristo en la cena del Señor. Nos dice así el artículo 29, los impíos y los que no tienen fe viva, aunque coman carnalmente el pan y visiblemente con sus dientes, como dice San Agustín, el sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo, no por eso son en manera alguna participantes de Cristo. Antes bien, comen y beben para su condenación, el signo o sacramento de una cosa tan importante. Esto ya lo hablamos cuando dimos el artículo sobre los sacramentos, pero una persona impía, es decir, una persona que no es renacida en Cristo, que está muerta en sus delitos y pecados, esa persona, si participa de la cena del Señor, dice aquí, aunque participe vivamente y comprima con sus dientes el pan y tome de la copa, no por eso verdaderamente participan del cuerpo de Cristo. No es de recibo una persona no nacida en Cristo, una persona que sigue muerta en sus delitos y pecados, que no es un verdadero hijo del Señor, que no fue adoptado por obra del Espíritu Santo. Si participa de la cena, esa persona se
condena a sí mismo. Y allí en 1 Corintios 11, 28 nos deja claramente, no es un mero juguete o una mera costumbre, como lamentablemente algunos por costumbre, porque es lindo, me están viendo participar de la cena, estoy en comunión, pero si no eres salvo, si no has tenido un encuentro con Cristo, si eres una vieja criatura y todavía las cosas viejas están en ti, no puedes participar. Estás pecando más gravemente aún, pretendiendo que se te vea como un cristiano. Y eso no es así. Es sumamente grave la participación de una persona impía en este sacramento. Muy grave. Porque tiene consecuencias terribles, consecuencias espirituales y también consecuencias físicas, porque de una forma u otra el Señor irá a disciplinar a esa persona que vilmente participa del pan y del vino. Como les dije, 1 Corintios 11, 28 nos habla del tema. Y les leo 1 Corintios 10, versículos 19 al 22, y miren bien lo que dice. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros, miren bien, iglesia, y no quiero que vosotros seáis partícipes de los demonios. Y acá viene lo que reafirma este artículo número 29 y nos dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Pues esto es una realidad si tú participas indignamente de la mesa del Señor. Y aquí el apóstol nos dice que no podemos sacrificar a Dios y a los demonios, participar de la mesa del Señor y participar de la mesa de los demonios. Pero usted dice, no, pero yo no participo de la mesa de los demonios. Pero la palabra dice que nadie puede servir a dos señores. Si no estás sirviendo a Cristo, mi querido, mi querida, si no estás sirviendo a Cristo, ¿a quién estás sirviendo? ¿Entiendes? Hay dos señores, nuestro Jesús y el diablo. Un señor con mayúscula y un señor con minúscula. Pero si servimos a Cristo, participamos de la cena correctamente. Pero si no somos de Cristo y participamos indignamente, es que como si participásemos antes, aunque no nos guste, digamos que no, pero si no tenemos a Cristo, si somos todavía una vieja criatura, estamos participando, nos guste o no, de la mesa de los demonios. Porque al no tener a Cristo, estamos a la deriva y el mal está en nosotros. Por lo tanto, debemos arrepentirnos, confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nacer de nuevo. Esa obra grandiosa que solo el Espíritu Santo permite. Y ahí sí, participar de la mesa del Señor correctamente, para que no pequemos y caigamos en un profundo hoyo. Mis amados, hoy concluimos en el en el artículo 30 y lo vamos a analizar para que
podamos tener el entendimiento de lo que se refiere y lo que pretende que nosotros sepamos. El artículo 30 nos habla de las dos especies, es decir, haciendo referencia al pan y al vino. Dice, la copa del Señor no debe negarse a los laicos, pues que ambas partes del sacramento del Señor, por institución y mandato de Cristo, deben administrarse igualmente a todos los cristianos. Hermanos, ¿qué quiere decir eso de participar de las dos especies? Que todo cristiano nacido en Cristo, siendo nueva criatura, estando bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese cristiano debe participar de las dos especies, es decir, del pan y del vino. Si usted ha tenido por X razón que está presente en una misa católico-romana, usted se va a dar cuenta que el ministro oficiante, el presbítero que esté allí, o cura, como le quieran decir, solamente le dan el pan o la hostia a los feligreses, a la gente común, digamos así. Pero él como presbítero y algún presbítero que esté presente o diácono ordenado, ellos participan de la copa. ¿Por qué? ¿Dónde está escrito que tiene que ser de esa forma? ¿Por qué negarle a los otros que somos integrantes del cuerpo de Cristo, toda la iglesia, la participación del vino y solo darnos el pan? Ah, no, pues ustedes son laicos, ustedes no son ordenados. Solo los santos ordenados presbíteros podemos participar del vino. No es eso que la palabra de Dios nos enseña. Por lo tanto, no debemos estar de acuerdo con eso, ni permitir que eso ocurra en algún grupo, porque lamentablemente hay algunos grupos que se ven por internet, esos arzobispos y obispos cibernéticos que vemos por ahí, que no tienen parroquia, alquilan un lugar, lo adornan, se ponen vestimentas clericales y ofician, juntan los vecinos, los parientes y hacen un oficio. Y hay de los que se dicen anglo-católicos que también están con ese disparate de negarle las dos especies, una de las dos especies, es decir, el vino, a los feligreses. Y eso no es de recibo, no es bíblico y no estamos de acuerdo con eso. Y lo denunciamos como lo denuncia el artículo número 30. Y los versículos para que tengamos la noción de que esto no es así, lo encontramos, mis hermanos, en 1 Corintios capítulo 11, ¿verdad? La institución de la Cena del Señor, a partir del verso 23. Y dice el apóstol, acá escribe la institución de la Cena, porque yo recibí del Señor, dice el apóstol, lo que también os he enseñado, que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Clarito. ¿Y dónde está la dificultad? Y acá, mis hermanos, a partir del versículo 32 nos dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer,
esperaos unos a los otros. También hay otro problema aquí, cuando se participa de las dos especies. Hay grupos que le entregan el pan, se lo comen. Cuando llega el ministro va a oficiar allá, todo el mundo se comió el pan. Todo el mundo se tomó la copa. No es de recibo. Y ese desorden se ve en muchos lugares. Y dice, si alguno tuviera hambre, porque está apurado para comerse el pan y beber el vino, y coma en su casa. En la iglesia, usted debe esperar con el pan, con el vino, que el ministro, el presbítero o el obispo oficie ese sacramento desde el altar. Así es y así siempre debe ser. Las demás cosas, dice Pablo, dice, para que no os reunáis para juicio. Entonces, en la misa romana, si se le niega una de las especies, en este caso el vino, a los feligreses, es lo que dice aquí Pablo, para que no os reunáis para juicio. Porque los presbíteros que están presidiendo o el obispo, la Eucaristía, lo están haciendo para juicio, porque le están negando a los otros partícipes del cuerpo de Cristo una de las especies. Las demás cosas, dice Pablo, las pondré en orden cuando vaya. Así que ya hemos aprendido sobre este tema. Que el Señor les bendiga y próximamente retomaremos los últimos 9 artículos de la fe cristiana. Que el Señor les bendiga ricamente.